¿Qué tal a todos hoy que estamos celebrando esta fiesta de Pentecostés en la iglesia? Pues es importante descubrir que la venida del Espíritu Santo pues ha revolucionado, ha impulsado a la iglesia y ha seguido guiando a la iglesia en las diferentes etapas de la historia. No solamente vemos que el Espíritu descendió y pues se quedó ahí, sino que sigue dando frutos en nuestras vidas, en la vida de los santos, en la vida de la iglesia y en todos los que la formamos a ella, ¿no? Hoy, en este día, precisamente en varias partes o en algunas parroquias, se reparten, ¿no?, los dones o se pide al Espíritu recibir los frutos, ¿no?, que sabemos que son 12 frutos y 7 dones. Y normalmente siempre decimos, pues ojalá que, a ver cuál es el don que Dios o el Espíritu Santo me quiere regalar en este día, y siempre estamos esperando como recibir esos dones. Pero hoy, en este día, quisiera hablar de cómo poder aplicar esos dones, porque normalmente siempre decimos, pues me tocó el don de ciencia o me tocó el don de temor de Dios, y pues ahí dice qué significa. Pero pues eso, ¿cómo se aplica en la vida diaria? ¿O de eso qué nos sirve? Porque posiblemente así nos pase, ¿no? Que decimos, es que cada año siempre me toca entendimiento y siempre me toca entendimiento. ¿Y para qué será? Pues precisamente hoy, ante estas preguntas, ¿no?, de cómo aplicar esos dones del Espíritu a nuestra vida, pues quisiera hablar de cada uno de ellos, que ya sabemos qué significa cada uno, y yo me quisiera más bien centrar en cómo aplicarlos en las cuestiones cotidianas que vivimos cada día. Por ejemplo, el primero, que normalmente siempre hay mucha controversia, que es el don del temor de Dios. Normalmente siempre pensamos que es tenerle miedo a Dios, o que siempre se da esa parte, ¿no? Pues es que Dios me va a castigar por todo lo que he hecho o no he hecho, o siempre estamos realizando las cosas por miedo, más que por amor. Y pues ya nos han explicado en otras veces que sabemos que el temor de Dios es más bien que precisamente por el amor que le tenemos a Dios, pues no le queremos ofender. Pero ¿esto cómo se aplica en las cosas cotidianas? Pues precisamente es eso, sabiendo que las malas acciones y las malas obras son las que ofenden a Dios y le ponen triste. Pues precisamente aplicar el temor de Dios es huir de esas situaciones. Por eso constantemente los sacerdotes en las confesiones les decimos a la gente, bueno, si ya sabe que es el lugar, que esas personas o que esas circunstancias le llevan a caer en ese pecado, pues retírese de esas personas, ya no vaya a esos lugares y evite a esas compañías, ¿no? Porque precisamente son las que le llevan a caer en esa situación. Por eso el temor de Dios precisamente es eso, huir, cambiar, alejarse de toda situación que me pueda llevar a romper esa relación con Dios. Y eso pues se nos presenta a cada momento. Por ejemplo, la parte de que estamos ahora constantemente en internet, por la cuestión de las escuelas, por la cuestión del trabajo, constantemente aparecen también algunos enlaces cuando estamos trabajando y nos ponen ahí, ¿no? Pon clic aquí, ¿no? Ahí precisamente tenemos nosotros que evitar, porque sabemos que si al ponerlo ahí nos va a llevar a otra página y a otra página y a otra página, que poco a poco nos va a llevar a caer. Por eso es muy importante esta parte del temor de Dios, es decir, a ver, Señor, si yo sé que esto te ofende, pues no lo voy a realizar. Otro aspecto que también por el cual podemos caer y que constantemente está, son la cuestión de los vicios. Sabemos que los vicios es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo el don que Él nos ha dado, que es el don de la vida, el regalo de la vida. Y cuando caemos en los vicios, estamos destruyendo ese regalo. Y es precisamente como una ofensa a Dios, ¿no? Es como si
recibiéramos un regalo de alguien y de repente lo tiráramos o no lo cuidáramos, o de repente pues lo olvidamos por ahí en un rincón, pues estamos ofendiendo a esa persona que nos regaló, porque no le estamos reconociendo lo que ha hecho por nosotros. Por eso el temor de Dios nos ayuda a tener esa conciencia: Señor, voy a evitar esto que yo sé que es lo que te ofende. Por eso, esa es la forma de poder aplicar este don del temor de Dios en estas circunstancias concretas que nos aparecen cada día de nuestra vida. El segundo don que también recibimos del Espíritu es el don de la sabiduría. La sabiduría, precisamente como tiene su nombre, viene de saborear. Y normalmente nosotros cuando saboreamos es porque estamos discerniendo. Es decir, pues es que estoy viendo que comida tiene chile, tiene cebolla, tiene tal condimento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar ese don de la sabiduría a nuestra vida cotidiana? Pues precisamente a eso, a ir saboreando, discerniendo en cada momento cuáles son las cosas convenientes a realizar. No solamente en el aspecto general, ¿no? Pues sí iré acá o no iré acá, sino también nos ayuda en cuestión del discernimiento de la voluntad de Dios. A ver, Señor, en este día, ¿qué quieres que desarrolle en mi vida? ¿Cómo quieres que lo desarrolle? Porque precisamente estos son de los aspectos que constantemente aparecen en nuestra mente, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí en este día? Pues precisamente el don de la sabiduría es pedirlo para que nos ayude a discernir la voluntad de Dios en ese día. O también, como en otras partes nos dirá Jesús, ¿no? Toma tu cruz de cada día. A ver, Señor, ¿cuál es la cruz que en este día quieres que tome? O, ¿qué es lo que me estás diciendo a través de esta circunstancia que no entiendo? O, ¿cómo superar una situación que me viene delante? O, ¿cuáles son las actitudes que necesito tomar ante esta circunstancia que estamos viviendo? Porque después, cuando no hacemos ese saborear, ese discernir, pues precisamente después vienen los arrepentimientos. Es que yo no quería hacer esto, es que si yo hubiera entendido que era esta la situación, pues no hubiera tomado tal decisión, o no hubiera querido estas consecuencias, etc. Por eso el don de la sabiduría nos ayuda a entender y a comprender y a discernir la voluntad de Dios, sobre todo en cuestión de cómo vivir, cómo realizar, qué actitudes tomar, con qué personas poder acercarme, porque también cuando buscamos a quién dirigirnos, pues también tenemos que saber con quién y cómo y de qué manera poder hacer las cosas para que las consecuencias no sean contraproducentes, sino que sean las que esperamos. Por eso este don de la sabiduría nos ayuda a eso, a las cosas cotidianas de cada día. A ver, ¿qué es lo que necesito yo poner en práctica para poder cambiar esta situación en mi familia? ¿Qué es lo que necesito yo hacer para poder crecer más en esa comunión con Dios? ¿Cómo hacer para poder vivir y sobrellevar esta situación de enfermedad? ¿Cuáles son las actitudes más propias que tengo que tener al momento de hablar con mi hijo o mi hija o esposo o esposa ante esta circunstancia que estamos afrontando, ¿no? Y por eso el don de la sabiduría sirve para eso, para poder llevar a cabo un buen discernimiento. El tercer don de la piedad, normalmente siempre escuchar piedad. Pues es que esta persona es bien piadosa porque reza muchos rosarios, o hace muchas peregrinaciones, o se va de rodillas a un santuario, o va cada año a otro santuario de un Cristo muy famoso, o se va a hacer muchas devociones, ¿no? Siguiendo muchas devociones. Pues no, el don de la sabiduría, el don de la piedad, precisamente no tiene que ver con esas cuestiones piadosas, ¿no? Esas son devociones o son actos piadosos,
Pero la piedad va más allá de solamente realizar esos actos de piedad. La piedad nos ayuda precisamente a poder salir de nosotros mismos y poder afrontar, ayudar a los familiares, amigos o personas que nos encontramos en sus necesidades. Por eso va mucho más allá de solamente hacer una peregrinación, o va mucho más allá de flagelarnos o de hacer alguna cuestión de penitencia. Porque recordemos que muchas veces hay personas que las vemos con los rosarios constantemente, pero que no se hablan con el vecino, que no se hablan con la vecina, o que a veces las vemos que no, sí, que vamos cargando la imagen del tal santo o de la Virgen o de Jesús, pero después los vemos metidos ahí en cuestiones de vicios y no ayudando a las situaciones de su familia. Por eso la piedad, ¿cómo se aplica a nuestra vida diaria? ¿Cuáles son las necesidades que ves a tu alrededor y cómo puedes apoyar? Por eso los santos, normalmente siempre vemos que cuando el Espíritu Santo lleva a una persona a crecer en santidad, que precisamente esos son los santos, ¿no? Los que son dóciles, siempre los vemos practicando el bien. O sea, el Espíritu Santo no vemos que a alguien que quiere ayudar a crecer en la santidad le diga, pues todos los días date 150 golpes y con eso vas a salvar al mundo. Aunque hay santos penitentes, como conocemos muchos, de hecho aquí muy cerca de aquí tenemos a un ejemplo muy claro, ¿no? Santa Rosa de Lima, era una santa penitente, pero no se quedaba en cuestiones de sí misma, de centrarse en su santidad, sino que la vemos ayudando, practicando el bien, enseñando la doctrina, etc., ¿no? Entonces nos damos cuenta que la piedad, más que centrarse en nosotros mismos, de crecer, va al servicio de otros. Por eso una persona piadosa no es la que más reza, sino la que más practica el bien. No es la que más hace devociones, sino la que más necesidades ayuda, ¿no? No es la que a lo mejor se sabe muchas devociones, pero cada día busca realizar el bien al que más está ahí a su lado y que puede realizarlo. Por eso el don de la piedad pues ayuda a esto. El don del entendimiento, ¿cómo se practica ese? No solamente es conocer, pues sí, es que el entendimiento es para conocer, sí, pero ¿conocer qué? Si recibes el don del entendimiento, es la llamada de Dios a formarte en la fe. Para eso es el don del entendimiento, conocer tu fe a profundidad, saber qué significa el hecho de que digamos que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, en la Iglesia, qué significa que somos miembros del cuerpo de Cristo, cuáles son las razones por las cuales cada día pues la Iglesia siempre va a estar defendiendo la vida, cuáles son la doctrina de la Iglesia sobre las diferentes situaciones también sociales. Y para eso es el formarme en la fe. Y por eso el don del entendimiento es tomar esa decisión de formarnos en la fe para conocerla, para poderla vivir y también para poderla transmitir y poder responder ante los retos que nos presenta la sociedad cada día. El don de ciencia, normalmente siempre pensamos, al pensar en ciencia, pues en cuestiones científicas o de conocimiento, pero el don de ciencia va más a entrar en la lectura viva de la palabra de Dios. El don de ciencia es, me acerco a la palabra de Dios para comprenderla, y no solamente comprenderla, sino desde ahí poder vivirla y poder transmitirla de manera adecuada. Para eso es el don de ciencia. El don de fortaleza. Ante las situaciones que vivimos cada día, necesitamos de la fuerza de Dios. Necesitamos de ese sostén, ¿no? De sentirnos fortalecidos por la gracia de Dios. Precisamente por eso el don de la fortaleza es
la que nos ayuda ante las dificultades de cada día a mantenernos firmes. El don de fortaleza no es sentir nada, o pues es que yo soy fuerte y por lo cual no pasa nada, no. El don de la fortaleza es que aún en medio de mi fragilidad, en medio de mi debilidad, en medio incluso de sentirme que no puedo, dejarme sostener por Dios. Aprender a confiar en la fuerza de Dios. Y el don de consejo, pues precisamente como su nombre lo dice, es el que nos ayuda a nosotros y a otros a tomar las mejores decisiones. Poder escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios. Señor, ¿qué quieres o cómo quieres que lo pueda realizar? Recordemos que normalmente en la palabra de Dios, cuando Dios llama a un profeta, llama a una persona a realizar una misión, y qué mejor ejemplo también de María, la pregunta siempre es, ¿cómo quieres? No le preguntan ni por qué, ni para qué, ni por qué a mí, ¿no? Sino, ¿cómo? Porque saben que ¿quién mejor nos puede dar consejos de cómo realizar las cosas sino el que nos creó, ¿no? Y por eso confiar en las palabras de Dios a través de este don de consejo. Y por eso cuando nosotros le hacemos caso a Dios, como nos dice también del propio Jesús, nos convertimos en causa de salvación para otros. Es decir, cuando nosotros escuchamos los consejos de Dios, tenemos herramientas, experiencia para después poder aconsejar a otros en su camino. Ya ellos decidirán si lo toman o no, o si siguen adelante. Pero nosotros ya les podemos decir con toda claridad cuáles son las cosas que nos ha ayudado al poder vivir los consejos de Dios. Que ojalá pues en estos días pidamos al Espíritu que nos dé esos dones, pero que los pongamos en práctica de esta manera. No solamente nos quedemos, pues me tocó tal don, sino ponlo en práctica y verás cómo después por sí mismos te vendrán los frutos del Espíritu. Entonces, que ojalá pues en este día que estamos celebrando este día de Pentecostés, podamos experimentar esa gracia del Espíritu por medio de sus dones. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.